El 29 de junio de 1764 parecía un día normal en el pequeño y pintoresco pueblo de Waldeck, en Alemania. Los habitantes estaban en la iglesia, pero poca idea tenían de que una poderosa tormenta estaba a punto de golpear la zona. No era una tormenta común. Era un fuerte tornado giratorio que se acercaba cada vez más. Al principio, era un tornado F2, lo suficientemente fuerte como para arrancar de raíz árboles como robles y hayas. Pero a medida que pasaba el tiempo, creció y se volvió más potente. Incluso atrapó a 2 niños en su camino y los arrojó a un lago. Algo extraño ocurrió también. El nivel de agua en el lago subió y luego bajó rápidamente. Dejando el lago atrás, el tornado golpeó una casa, le arrancó el techo y derrumbó las paredes. Luego, cambió de dirección y se dirigió hacia el este-noreste, incrementando su intensidad a nivel F3. Fue entonces cuando ocurrió algo fascinante. Una posible tromba marina gemela o satélite se fusionó con el tornado en la orilla del lago Lucin. Era como si 2 tornados se unieran. Se hizo más ancho y más fuerte, por lo que comenzó a romper y arrancar robles solitarios para luego lanzarlos a 35 metros en el aire. Dejó atrás un paisaje desolado. Arrancó los cultivos, la hierba e incluso la capa superior del suelo. En aquel entonces, la gente apenas podía leer o escribir bien, mucho menos usar dispositivos que pudieran predecir un tornado. Este fue tan fuerte que destruyó casas, graneros e incluso arrancó árboles de raíz. Una cosa muy aterradora de ver. Pero había algo especial en la iglesia donde la gente estaba. Tenía fuertes paredes de piedra, por lo que estaban seguros dentro, aunque todo afuera estaba siendo destruido. Ni siquiera se dieron cuenta de lo afortunados que eran hasta más tarde. Con vientos estimados de más de 480 kilómetros por hora, era imparable. El tornado recorrió una distancia de 30 kilómetros y se extendió hasta un ancho máximo de 1 kilómetro. La tormenta furiosa lanzó ramas de árboles tan alto que la gente creía que habían terminado en la atmósfera. Otra cosa extraña acerca de este tornado fue que ocurrió durante una tormenta seca. Se reportó muy poca lluvia, pero aún así logró hacer un gran desastre. Incluso produjo grandes granizos, algunos de hasta 15 centímetros de diámetro. Solo imagina pedazos de hielo de ese tamaño cayendo del cielo. Estos causaron daños significativos a los cultivos y propiedades y todo lo demás que estaba afuera en ese momento. Después de que la tormenta pasó, un científico, Gottlob Richard Gensmer, estudió el daño y habló con las personas que habían presenciado el tornado, solo para darse cuenta de que este era uno de los más fuertes registrados en la historia. Alcanzó el F5, la calificación más alta en la escala de Fujita, que mide la fuerza de los tornados. Tomó 1 hora que la locura se detuviera. En 1925, las personas en el noreste de Missouri tampoco tenían un sistema organizado de advertencia de tornados. Por eso se sorprendieron cuando un día, a primera hora de la tarde, vieron formarse un tornado en esa área. Al principio era uno pequeño que apenas si se levantó del suelo, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a crecer hasta convertirse en un monstruo masivo. Mientras tanto, en West Frankfort, Illinois, algunos mineros estaban trabajando profundamente bajo tierra a unos 152 metros bajo la superficie. De repente, se cortó la electricidad y supieron que algo estaba mal. Comenzaron a subir rápidamente por el pozo para llegar a la superficie. Cuando lograron hacerlo, quedaron terriblemente impactados debido a las devastadoras consecuencias de este enorme tornado. Y las cosas ni siquiera se detuvieron ahí. El tornado continuó causando estragos mientras recorría una larga distancia. Avanzó por la tierra durante unos asombrosos 352 kilómetros, todo el camino desde cerca de Redford, Missouri, hasta el este de Princeton, Indiana. Se movió a una velocidad increíble de 117 kilómetros por hora. En el pueblo de Murphysboro, Illinois, el tornado arrasó con 100 bloques del pueblo. Además, otros 70 terminaron destruidos por un incendio. En otro pueblo, Griffin, Indiana, no quedó ningún edificio en pie. El tornado solo se debilitó a las 4:30 de la tarde. Conocido como el tornado triestatal, realmente hizo historia como el peor y el más duradero jamás registrado en los Estados Unidos. En abril de 1965,
Las personas en la región de los Grandes Lagos comenzaron a quejarse de un extraño calor. El pronóstico no mostraba lluvias para esa área, pero se debió a las tormentas eléctricas que barrían el medio oeste superior de los Estados Unidos. Estas eran locas y tan poderosas que crearon 51 tornados en solo 12 horas. Los estados de Indiana, Ohio y Michigan terminaron siendo particularmente afectados. Algo desafortunado ocurrió durante este tiempo. Todo esto tomó por sorpresa al equipo de pronóstico en Kansas City, Missouri. Rápidamente intentaron enviar advertencias para informar a las personas lo que estaba sucediendo, pero muchos no escucharon los anuncios porque no había sirenas de tornado al aire libre en ese momento. Además, varias estaciones de televisión y radio no transmitían regularmente alertas meteorológicas. La energía se había ido y las líneas telefónicas no funcionaban, lo que significaba que muchas ciudades estaban completamente aisladas de las comunicaciones. Las personas no podían recibir las advertencias porque no tenían acceso a la electricidad o a teléfonos que funcionaran. Un día de primavera en 1974 fue especialmente duro debido a severas tormentas eléctricas que desataron una serie de poderosos tornados a través de 13 estados en los Estados Unidos. Estos duraron 16 horas y variaban desde los más débiles F0 hasta los más poderosos y destructivos F5. En un aterrador momento, hubo 15 tornados tocando el suelo al mismo tiempo. Uno duró más de 2 horas y otros 2 giraban el uno alrededor del otro como bailarines. Esta fue otra gran lección después de la cual se hicieron algunos cambios en las advertencias de tornado. En aquellos días, los pronosticadores del tiempo solo podían advertir a las personas sobre uno si lo habían visto con sus propios ojos, lo cual generalmente sucedía demasiado tarde. En la primavera de 1989, el 26 de abril, alrededor de las 6:30 de la tarde, el cielo sobre el distrito de Manikganj, en Bangladesh, se tornó oscuro y amenazante. Un tornado inició su trayecto desde Daulatpur y se movió rápidamente hacia el este, hacia Saturia, en Manikganj, Sadar. La gente que vivía en esa región ya estaba enfrentando una severa sequía, y pocos sabían que se avecinaban escenarios aún peores. La tormenta era feroz, se extendía aproximadamente 16 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho. Cubrió un área relativamente pequeña, pero aún así causó un daño enorme. Arrasó con la tierra y arrastró edificios, miles de árboles fuertes y enraizados, y todo lo demás en su camino. La campiña de Marsala, en el oeste de Sicilia, es realmente hermosa, pero no lucía tan impresionante el 8 de diciembre de 1851. 2 violentos tornados se desataron repentinamente a través de la tierra, dejando nada más que caos. A medida que avanzaban, trajeron consigo fuertes lluvias y tormentas de granizo, lo que causó aún más daño a las ya vulnerables tierras de cultivo. El pueblo de Castellammare tenía un impresionante puerto con muchos barcos, el cual sufrió grandes daños. La noticia de este devastador evento llegó a lugares lejanos, incluso encontró su camino hasta el Illustrated London News. El brote de tornados en Oklahoma de hace 24 años también fue duro. Solo un día tormentoso causó enormes daños desde Texas hasta Dakota del Sur. Al menos 45 tornados tocaron tierra, y Oklahoma fue el sitio más golpeado con un tornado F5. La historia parecía familiar. Lo que al principio pareció un pequeño tornado creció rápidamente hasta convertirse en una fuerza masiva que, en un momento, medía 1,5 kilómetros de ancho. Este arrancó el asfalto de las carreteras, lo peló en capas como si fuera papel, arrancó la vegetación e incluso enrolló materiales de techado alrededor de las líneas de energía. Los científicos de la NASA estudiaron el área con satélites. Se dieron cuenta de que tomaría entre 10 a 20 años para que la vegetación volviera a crecer completamente en la región donde el tornado no dejó nada más que tierra fangosa y estéril. Oklahoma se encuentra en una situación bastante desafortunada cuando se trata de tornados. Tomemos 1947 como ejemplo. El tornado de Woodward recibió ese nombre de la ciudad que golpeó. Este era enorme. Alcanzó una anchura de casi 3 kilómetros y avanzó a una increíble velocidad de alrededor de 80 kilómetros por hora. Antes de llegar a Woodward, el tornado ya había causado un gran desorden en otras ciudades a lo largo de su camino. Pero fue en esta donde desató su peor furia.
sin ninguna advertencia, golpeó la ciudad a las 8:42 de la noche, tomando por sorpresa a los residentes. La comunicación con el mundo exterior se cortó, lo que dejó a las familias sin noticias sobre el destino de sus seres queridos. Como si un tornado no fuera suficiente, algunas áreas son golpeadas por una serie de ellos. En 1908, un brote de tornados azotó la parte oriental de los Estados Unidos. Desde Texas hasta Georgia y luego hacia el norte desde Oklahoma hasta Tennessee, al menos 34 tornados tocaron suelo. La naturaleza no mostró misericordia. Los edificios fueron destrozados y las calles que una vez florecieron fueron reducidas a escombros. La escala de Fujita mide la fuerza de los tornados con base en dos cosas: la velocidad de los vientos y la cantidad de destrucción que causan. Los tornados F5 son los más fuertes, los más destructivos. Quiero decir, algunas personas hablan sobre el tornado F6, con vientos que podrían soplar a más de 480 kilómetros por hora. Si uno de estos pasara cerca, definitivamente sabrías cómo se sintió Dorothy. Afortunadamente, el F6 solo existe en historias, y Oz es el último lugar donde probablemente terminarías.